Vamos a empezar la siguiente presentación académica y la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio y el Colegio Panamericano de Endotelio Capítulo Ecuador realmente se visten de gala para presentar hoy a uno de los profesores que ha participado y ha contribuido significativamente a la estandarización, a la investigación y al tratamiento de la hipertensión arterial. Es el profesor doctor Antonio Coca. Antonio. Su currículum es catedrático honorario de Medicina Interna en la Universidad de Barcelona, exdirector de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico de Barcelona, expresidente de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, past chair del Council de Hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología y past president del Working Group de Hipertensión y Cerebro. Él es una de las personas con mayor conocimiento de los daños que la hipertensión arterial provoca a nivel cerebral. Y el tema es hipertensión y daño cerebral cognitivo, estado del arte. Esta es realmente una revisión por un experto. Antonio, un gusto que estés aquí. Gracias por asistir a este congreso. Muchísimas gracias, amigo Jofre. Yo quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Arteriosclerosis, a sus organizadores, al presidente, secretario y particularmente a Jofre Lara, mi buen amigo, la invitación a participar en este congreso donde se me ha pedido que hable de este tema que ven ustedes aquí, hipertensión y daño cognitivo. Y yo lo que les voy a mostrar en estos casi 60 minutos que me han concedido son las relaciones que existen entre el exceso de presión arterial en las arterias y la disfunción de las neuronas, que se manifiesta en forma de un deterioro cognitivo. Y me gustaría empezar mostrándoles un esquema sencillo, pero riguroso, de cuáles son los mecanismos que llevan desde el exceso de presión al deterioro cognitivo. Y como ven ustedes aquí, el factor de riesgo, en este caso la hipertensión arterial, pero comúnmente asociada a diabetes tipo 2 y a obesidad. No olviden que la asociación, la prevalencia de estos otros procesos en el hipertenso es muy alta, altísima. Más del 80% de los hipertensos en mi país, y yo creo que en todo el mundo, tienen exceso de peso o obesidad. Y la prevalencia de diabetes supera el 30%, por tanto, están comúnmente asociadas. Pues bien, esto provoca cambios en la estructura y en la función del corazón y de las arterias. Y estos cambios que tienen ustedes aquí se expresan como hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento del tamaño de la aurícula izquierda y, por tanto, favorece la presencia de fibrilación auricular. Cambios en las grandes arterias, que nosotros hoy día podemos medir a través de la velocidad de la onda de pulso, que se manifiestan fundamentalmente por rigidez, y cambios en las pequeñas arterias, en los microvasos que vamos a ver. Todos estos cambios evolucionan de una manera silenciosa durante muchos años y evolucionan silenciosamente dependiendo de la intensidad del factor y de su asociación. Es obvio que cuanto más intenso es el factor, cuanto más altas son las cifras de presión arterial o cuanto mayor es el disturbio del metabolismo de la glucosa, pues esa evolución será más rápida. Pero en cualquier caso, al cabo de siempre de años, asistimos a lo que son los eventos clínicos finales, fundamentalmente la gran catástrofe que es el accidente cerebrovascular, en su forma hemorrágica, en forma isquémica o en forma embólica, lo que se llama la cardioembólica ligada a la fibrilación auricular. Esta es la evolución natural, la historia natural del proceso, pero a eso, en los últimos años, hay que añadirle, porque lo hemos aprendido, de que fundamentalmente basado en el sustrato patológico de la lesión del pequeño vaso, lleva asociado un deterioro cognitivo precoz.
Y ese deterioro cognitivo precoz evolucionará en paralelo a lo largo de los años hasta dar ese cuadro que también es dramático, drástico, que llamamos demencia. Afortunadamente, no todos los individuos con hipertensión arterial y deterioro cognitivo precoz evolucionarán hacia una demencia establecida, pero sin duda un porcentaje alto de estos individuos sí van a evolucionar hacia la demencia establecida. Este esquema, aparentemente simple, sencillo, yo les mostraré en qué se basa. Y lo que voy a hacer en los próximos minutos es mostrarles los datos que sustentan esta vía fisiopatológica de la relación entre el exceso de presión y la disfunción neuronal. La consecuencia del cambio estructural inducido por la hipertensión lo ven en este esquema. En el lado izquierdo ven qué ocurre cuando un individuo es únicamente hipertenso. Cuando el exceso de presión produce por mecanismos físicos, en base a la ley de Laplace, cambios en la estructura de la pared del vaso, este cambio se traduce en una reordenación de las fibras musculares lisas de la pared sin aumento del volumen y sin aumento del número. Por tanto, se trata de reorganizarse para protegerse del exceso de presión, intentar reducir lo que se llama la tensión superficial de la pared y, por tanto, ven ustedes que la consecuencia es una reducción del diámetro, tanto interno como externo del vaso, y un aumento del grosor de la pared. Esto se puede medir a través de lo que se llama el cociente media-luz. Aumenta la media, se reduce la luz. Pero si lo que es muy común, además de hipertensión arterial, el sujeto tiene obesidad o tiene diabetes mellitus, el remodelado es distinto. Si el que yo les he explicado ahora era el remodelado eutrófico o normotrófico del hipertenso puro, en el caso de un diabético, el remodelado, o de un obeso, el remodelado va a ser hipertrófico. Y el remodelado hipertrófico se caracteriza porque, además de la reordenación de las fibras musculares lisas en capas, se producen aumentos del tamaño de las células. Y esto es debido a la presencia de factores de crecimiento circulantes, pues como puede ser la insulina o factores insulin-like, que contribuyen al crecimiento celular, además del fenómeno físico inducido exclusivamente por la hipertensión. La consecuencia final será la misma, pero más intensa, una reducción de la luz del vaso y, por tanto, en la columna de la derecha lo que tienen es que al final lo que va a ocurrir aquí son reducciones de flujo en los órganos, por tanto, fenómenos de isquemia. Y esto en el cerebro particularmente afectará a los vasos de muy pequeño calibre, las arterias perforantes desde el polígono de Willis hacia los núcleos de la base, pero también las arterias perforantes corticales. De manera que los microvasos que penetran desde la sustancia gris a la sustancia blanca se van a ver afectados por estos cambios estructurales y esto generará fenómenos isquémicos. Estos fenómenos isquémicos hoy día los podemos detectar mediante técnicas de imagen no invasivas como las que les muestra esta diapositiva. Y se expresan en forma de lo que llamamos lesiones de sustancia blanca, son hiperintensidades subcorticales o periventriculares en la zona más profunda que ven ustedes aquí en la imagen de la izquierda de la diapositiva. Se manifiestan en forma de hipointensidades circulares, confluentes muchas veces, que llamamos microhemorragias, que son depósitos de hemosiderina en el vaso. El que se manifiesten de una manera o de otra, depende del tipo de imagen que nosotros utilizamos, por lo tanto, de la proyección de la resonancia nuclear. Y en la imagen de la derecha, si conseguimos que la batería no se agote antes de que se pare, pues podrán ver ustedes lo que son los infartos lacunares muy conocidos, muchas veces infartos lacunares muy pequeños en el tronco del encéfalo, que todas este tipo de lesiones son asintomáticas. Por tanto,
tanto la presencia de lesiones de sustancia blanca como de microhemorragias, como de infartos lacunares, son fenómenos asintomáticos. De manera que los pacientes hipertensos los pueden tener durante mucho tiempo sin que ellos sean conscientes de que los tienen. Y la única manera de poder detectarlos es a través de imágenes en forma de resonancia nuclear. Bueno, por fin, volvió la luz. Uno de los problemas que tenemos cuando se analizan estos hechos es la interferencia de la edad. La edad es un factor de confusión porque el envejecimiento por sí mismo ya produce este tipo de lesiones. Y ven ustedes aquí me pueden quitar toda la basura espacial que hay aquí. Ahí. ¿Sí? Ven ustedes cómo la edad influye en la presencia de este tipo de lesiones. Y en esta diapositiva lo que tenemos es qué ocurre con las lesiones de sustancia blanca. Y ven que a medida que aumenta la década de edad, la edad de los sujetos, va aumentando la prevalencia de lesiones de sustancia blanca cerebral. De manera que en los octogenarios pues supera el 25% y puede llegar hasta un tercio de la población octogenaria tiene este tipo de lesiones. Cuando nosotros abordamos las microhemorragias, vemos exactamente lo mismo. Estos son datos europeos del estudio también de Rotterdam, en el que ven ustedes que los octogenarios tienen más de un 35% de lesiones de microhemorragias cerebrales. Esto es en estudios de población. Por tanto, la edad, sin duda alguna, es un factor de confusión. Y por esto, el statement de la American Heart y de la American Stroke Association en el año 2017 dice claramente que la evidencia de que las lesiones silentes cerebrales son un problema muy común en el envejecimiento es muy sólida. Así como que los infartos cerebrales silentes y las lesiones de sustancia blanca aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular y de deterioro cognitivo con independencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Por tanto, el envejecimiento por sí mismo ya produciría este tipo de lesiones. De hecho, la hipertensión arterial no es más que un envejecimiento acelerado de nuestras arterias, de manera que yo siempre he dicho que en realidad los hipertensos son viejos precoces. Un hipertenso de 45 años es un viejo precoz, puesto que sus arterias pues, podrían corresponder a las de un individuo de 68. Pero es importante notar que, además de la edad, la hipertensión arterial por sí misma también induce estas lesiones. Y ven ustedes este estudio en el panel izquierdo, comparando normotensos e hipertensos respecto al riesgo de lesiones de sustancia blanca periventricular o subcortical. Y ven que, tomando al normotenso como referencia, para la misma edad, tienen un incremento del riesgo de lesiones de sustancia blanca en los individuos hipertensos. Y lo que probablemente es más interesante es analizar el lado derecho de la diapositiva, donde se analizan los hipertensos. Y pueden ustedes ver que dentro de los hipertensos, cuando nosotros comparamos los no tratados, los tratados controlados y los tratados no controlados, fíjense que son precisamente los hipertensos tratados no controlados aquellos que exhiben el mayor riesgo de lesiones cerebrales silentes, de lesiones de sustancia blanca. Lo cual traduce la importancia del control de la presión arterial, de la normalización de las cifras de presión arterial en la historia natural de las lesiones cerebrales inducidas por el factor de riesgo, por la hipertensión. Si la anterior hacía referencia a las lesiones de sustancia blanca, ven ustedes que con las microhemorragias tenemos una evidencia similar. Lo que ven aquí es la evolución a lo largo de 2 años de la incidencia de microhemorragias cerebrales por resonancia nuclear en un grupo de sujetos. Y ven ustedes aquí, comparando aquellos sujetos en los cuales
hay incidencia de microhemorragias, que son las columnas resaltadas en rojo. Fíjense que los individuos en los que hay más incidencia de microhemorragias tienen significativamente valores de presión arterial mucho más altos, medida por el gold standard, por medida ambulatoria de 24 horas, tanto en el componente sistólico como diastólico de 24 horas y en ambos componentes diurnos y nocturnos. Por tanto, está muy claro que la presión arterial es un factor importantísimo en la presencia de lesiones de sustancia blanca y en la presencia de microhemorragias. Pero la hipertensión arterial, y ustedes lo saben muy bien, no afecta selectivamente a los microvasos, afecta a todas las arterias de manera universal. Por tanto, también afecta a las grandes arterias cerebrales. Y como ven aquí, el exceso de presión en las grandes arterias lo que va a producir son cambios estructurales en los cuales hay una reducción de la distensibilidad, y en la columna central lo que vemos es que esta reducción de la distensibilidad de las grandes arterias elásticas lo que induce es un aumento de la poscarga y por tanto genera hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el envejecimiento y en la hipertensión lo que va a ocurrir es un cambio de las fibras elásticas de las grandes arterias elásticas por tejido colágeno duro, rígido, y por tanto este cambio lo que va a producir es aumento de la poscarga, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero además de eso, si se fijan en la columna, por ejemplo, de la izquierda, el cambio estructural de las grandes arterias elásticas, esa rigidez, se puede medir mediante la velocidad de la onda de pulso y lo que va a hacer es perpetuar la hipertensión. Y en el lado derecho lo que vemos es que el exceso, la presión arterial en una arteria que no se distiende provocará más daño en el endotelio, puesto que al no haber posibilidad de amortiguar la onda de pulso, la misma onda de pulso golpea fuertemente al endotelio y lo deteriora. Y por tanto, lesión endotelial, inicio de la arteriosclerosis y aceleración de la arteriosclerosis. Todo esto ocurre por los cambios estructurales que se producen en las grandes arterias simultáneamente al que se produce en las pequeñas arterias. Y existe una íntima correlación en los seres humanos entre los cambios estructurales de las pequeñas arterias y de las grandes arterias. Este estudio del grupo italiano de Enrico Agaviti en Breccia muestra claramente esa relación. Piense que esto es no animal de experimentación, sino estudios en humanos, en los cuales se ha medido